Me llamo Faith Mercer. Tengo 34 años. Desde que tengo memoria, mi familia siempre ha puesto una etiqueta a cada persona. Mi hermana Jolene era la guapa. Mi hermano Caleb era el inteligente. Y yo, la fea. Delante de los vecinos, los profesores, de cualquiera que quisiera escuchar. El pasado julio, en la reunión familiar anual, mi tía Patricia me presentó a una mujer que nunca había visto. Dijo, y cito, «Esta es de la que no hablamos». Allí estaba yo, con 34 años, delante de 40 familiares. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. Esa mujer no era una invitada cualquiera. Y lo que hizo después cambió por completo la forma en que mi familia me ve. Bienvenidos de nuevo a Historias de Drama Tranquilo, donde las emociones reales se encuentran con momentos que cambian la vida. Si alguna vez te has sentido ignorado por tu familia, esta historia es para ti. Deja un comentario contándome la etiqueta que te puso tu familia. Leo todos los comentarios. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete para no perderte ninguna historia. Tenía 6 años la primera vez que lo oí. Jolene tenía 8. Era un domingo de junio. Y mi madre estaba cosiendo vestidos iguales para todas las niñas de la familia. Mis primas, mi hermana, incluso la hijastra de mi tía, que llevaba exactamente 4 meses en la familia. Todas recibieron un vestido menos yo. Jolene necesita algo bonito, dijo mi madre cuando le pregunté. Sale bien en las fotos. Me quedé con el vestido que Jolene había usado en Pascua, un vestido amarillo con una mancha en el cuello que mi madre no se molestó en quitar porque dijo que no se verían las fotos. Tenía razón. No salía en ninguna de las fotos. Esa tarde, fuimos en coche a casa de mi abuela para una comida compartida de la iglesia. Recuerdo estar de pie en el césped con mi vestido manchado mientras mi tía Patricia sostenía la cara de Jolene entre las manos y decía, «Esta va a romper corazones». Luego me miró, ladeó la cabeza, se giró hacia una vecina y dijo, «A esa le tocó la nariz de Mercer. Pobrecita». Mi madre lo oyó. Estaba a 4 pies de distancia. Ella no corrigió a Patricia. No dijo que eso no era amable. Soltó una risita corta y suave como si Patricia hubiera dicho algo que todos ya sabían. Yo estaba allí parada con el vestido amarillo. 6 años. No sabía que la palabra fea era un veredicto. Pensaba que era algo que se podía lavar como la mancha en mi cuello. Algo temporal. No era temporal. Mi madre, me enteraría muchos años después, había estudiado arquitectura durante un año en el colegio comunitario antes de quedar embarazada de Jolene a los 19. Abandonó los estudios, se casó con mi padre y nunca más volvió a dibujar un edificio. Pero yo aún no lo sabía. Todo lo que sabía era que mi hermana tenía un vestido nuevo y yo una etiqueta. La etiqueta funcionaba como un sistema de clasificación. Una vez que estaba en su lugar, todo lo demás se organizaba a su alrededor. Fotos escolares. Cada otoño, los formularios de pedido llegaban a casa. Mi madre pidió un paquete completo de retratos para Jolene. Una foto brillante enmarcada de 8x10 para la pared de la sala de estar para mí. Marcó la casilla de tamaño cartera. $2.50. El príncipe terminó en un cajón de la cocina con cupones caducados y baterías agotadas. Cumpleaños. Jolene tenía fiestas temáticas. Fiesta de princesas a los 7. Fiesta de spa a los 10. Fiesta en la piscina a los 12 con DJ. Mi cumpleaños era 3 semanas después del de mi hermano Caleb. Cada año, mi madre los combinaba. Tiene sentido, decía. El pastel siempre decía, «Feliz cumpleaños, Caleb». Con mi nombre apretado debajo en letras más pequeñas de glaseado, como una idea de último momento. Mañana de Navidad. Jolene abría cajas de atuendos cuidadosamente elegidos, conjuntos coordinados, zapatos a juego, un abrigo con cuello de piel sintética. El año que cumplió 14. Yo recibí libros. «¿Te gusta leer, verdad?», decía mi madre, no como una pregunta, sino como una instrucción. «Esto es lo que eres. Esto es lo que obtienes». Mi hermano Caleb también hizo su parte. El inteligente. Aceptó su etiqueta y se fue de casa a los 17. Admisión temprana a una escuela pública a 400 metros de distancia. No fue ni cruel ni amable conmigo. Estaba ausente. Y la ausencia, aprendí, es una forma de acuerdo.
Una etiqueta no es una palabra. Es un permiso. Les dice a todos a tu alrededor exactamente cuánto espacio te está permitido ocupar, cuánta atención mereces, cuánto esfuerzo vales. Mi familia escribió ese permiso cuando yo tenía 6 años, y cada año después de eso, lo renovaban. Si quieres saber cómo te ve realmente una familia, cuenta las fotografías. Nuestra sala tenía 14 fotos enmarcadas en la pared. Mi madre las colocó ella misma, al estilo de una galería, centrada sobre el sofá. Jolene aparecía en las 14. Mi hermano aparecía en 6. Yo aparecía en 3. En la primera, estaba parcialmente escondida detrás de un primo en un picnic del 4 de julio. En la segunda, mi cara estaba medio cortada por el borde del marco, como si quien la hubiera montado no se hubiera dado cuenta de que me estaba deslizando fuera de la vista. En la tercera, tenía 5 años, entrecerrando los ojos por el sol, sosteniendo un globo. Esa se mantuvo en pie porque el globo era rojo y combinaba con los cojines del sofá. La disposición no fue accidental. En cada sesión de fotos familiar, mi madre nos dirigía como una diseñadora de escenarios. Jolene al frente y al centro. Caleb a la izquierda. Fer retrocede un poco. Y lo hice cada vez. Un paso atrás, 2 pasos atrás hasta que me convertí en un mueble. En la graduación de Jolene de la escuela secundaria, mi madre tomó 47 fotos. Lo sé porque vi el carrete de la cámara cuando dejó su teléfono en la encimera de la cocina. 47 diferentes ángulos, diferentes poses, algunas espontáneas, otras preparadas. En mi graduación 2 años después, tomó una sola foto. Yo sostenía mi diploma. Me gradué con honores. La ceremonia duró 2 horas. Una foto. Ese verano, comencé a llevar una cámara desechable. De las Kodak amarillas. 27 exposiciones. Tomé fotos de mí misma en momentos importantes. Mi primer apartamento. Mi primera mesa de dibujo. El día que aprobé mi examen de licencia. Las guardaba en una caja de zapatos debajo de mi cama. Cuando nadie te toma una foto, aprendes a convertirte en tu propio testigo. Aprendes que si no te documentas, desapareces. Y yo había estado desapareciendo durante mucho tiempo. Me fui de casa a los 18. Beca para el programa de arquitectura de la Universidad Estatal. La reacción de mi madre fue como cualquier otro veredicto que había dado. ¿Arquitectura rápida, desdeñosa y definitiva? Esa no es una carrera para alguien como tú. Dijo alguien como tú. La forma en que decía todo sobre mí con una ligera inclinación de la barbilla, mitad lástima, mitad corrección. No sabía entonces que ella misma había estudiado arquitectura. 1 año en el colegio comunitario antes de que llegara Jolene y los libros de texto fueran a parar a una caja en el ático. No sabía que cada vez que yo decía la palabra arquitectura, algo dentro de ella se tensaba. Esa información llegaría más tarde, y cuando llegara, explicaría muchas cosas. Mi padre me llevó al campus, 3 horas y media por la enero del 81, con las ventanillas bajadas y la radio apagada. No era un hombre que llenara el silencio con palabras. Había pasado 20 años en una casa donde la voz de Diane era la única que importaba, y el hábito del silencio se había petrificado hasta convertirse en algo permanente. Pero cuando se detuvo frente a la residencia y dejó mi maleta en la acera, dijo algo que he llevado conmigo durante 16 años. Construye algo que no puedan ignorar. 6 palabras, la única instrucción que me dio. Lo abracé. Me abrazó más de lo habitual. Luego se subió al coche y se fue. Y no lo volví a ver hasta Acción de Gracias. Esa primera noche, pegué mis fotos de cajas de zapatos en la pared de la residencia. Mi compañera de cuarto, una chica de Baltimore llamada Tara, las miró y preguntó por mi familia. Lo que dije, están bien. Lo que quise decir, acababa de conducir 3 horas y media para alejarme de ellos, y es la primera vez que he podido respirar en 18 años. Construí una carrera como se restaura un edificio, capa por capa, empezando por los cimientos. En mi 3er año, conseguí una pasantía en la Oficina Estatal de Preservación Histórica. Sin paga. Trabajaba de noche en un restaurante llamado Rosie's cerca del campus. Huevos y café desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Luego me levantaba a las 7 para ir a la oficina de preservación. Las propinas eran malas. El restaurante olía a grasa vieja.
Pero la Oficina de Preservación tenía una biblioteca con archivos de todas las estructuras históricas del Estado, y los leí todos. Mi primer proyecto importante llegó a los 25 años. Una biblioteca Carnegie de la década de 1920 en un pueblo industrial en decadencia en el oeste de Pensilvania. El techo se había derrumbado. El Consejo Municipal votó a favor de demolerla. Redacté una propuesta de 32 páginas defendiendo su restauración. Me dieron 6 meses y un presupuesto que no habría cubierto el costo de la demolición que habían planeado originalmente. Lo logré. Madera reciclada, mano de obra voluntaria del taller de la escuela secundaria local. Dormí en mi coche 3 noches porque el motel más cercano estaba a 40 metros y no podía pagar la gasolina. La biblioteca reabrió un sábado de octubre. El pueblo votó para nombrar la sala de lectura en mi honor. Tenía 26 años. A los 28, tenía mi propio estudio. Éramos 3 personas, incluyéndome a mí. Nos especializábamos en coros, iglesias, oficinas de correos, los restos de pequeños pueblos que todos los demás habían abandonado. A los 32, la restauración de un juzgado en Virginia Occidental ganó un premio estatal de preservación. Las revistas de arquitectura regionales escribieron sobre nosotros, luego las nacionales. Mi familia no lo sabía. Dejé de compartir después del Día de Acción de Gracias cuando mencioné mi primer artículo publicado y mi madre dijo: «Qué bien, cariño. Jolene acaba de comprar una casa de 4 habitaciones. Construí una carrera en silencio, no porque quisiera esconderme, sino porque nadie me lo preguntó. Tenía 16 años la primera vez que entendí a mi madre. Tuvimos medio día de clases y llegué temprano a casa. La casa estaba en silencio. Mi madre estaba en el trabajo. Jolene en la práctica de porristas, Caleb en el club de robótica. Fui al ático a buscar una caja de enciclopedias viejas que mi padre dijo que estaba allí. Las necesitaba para un proyecto de historia. El ático olía a polvo y naftalina. Cajas por todas partes etiquetadas con la letra de mi madre, decoraciones navideñas, ropa de bebé, declaraciones de impuestos y una caja arrinconada con la etiqueta simplemente Diane College. La abrí. Dentro había un cuaderno de bocetos. Tapa verde, encuadernado en espiral, del tipo que se compra en una tienda de artículos de arte. Lo hojeé. Edificios, docenas de edificios dibujados a lápiz, luego calcados. Planos de planta en una página, alzados, una casa victoriana con un porche que la rodea. Un escaparate en el centro con ventanas arqueadas. El campanario de una iglesia con notas manuscritas sobre muros de carga e inclinación del tejado. Eran buenos dibujos, no buenos como los de un estudiante. Buenos. Buenos. El tipo de dibujos que mostraban a alguien que entendía no solo cómo se veían los edificios, sino cómo se sostenían. Mi madre había sido estudiante de arquitectura. Mi madre tenía talento. Mi madre abandonó los estudios a los 19 años porque quedó embarazada de mi hermana y se casó con mi padre, y nunca más volvió a dibujar un edificio en el resto de su vida. Me senté en el suelo del ático durante mucho tiempo. Las partículas de polvo flotaban a la luz de la ventana. Miré sus dibujos y comprendí algo que no podía articular entonces, pero que sí puedo ahora. Cada vez que hablaba de arquitectura, cada vez que sacaba una buena nota en mi clase de dibujo técnico, cada vez que decía la palabra diseño en la mesa, mi madre no veía a una hija. Veía un espejo en el que no soportaba mirarse. Devolví el cuaderno de bocetos. Nunca le dije que lo había encontrado. Uno pensaría que irse de casa arregla las cosas. Que la distancia y el tiempo y una carrera que construiste con tus propias manos reescribiría la historia. Pero las familias tienen buena memoria y poca capacidad de atención. Recuerdan la etiqueta. Se olvidan de mirar en quién te convertiste. Día de Acción de Gracias, 2 años antes de la reunión. Conduje 4 horas hasta la casa de mis padres porque mi padre me pidió que fuera. Siempre lo pedía. Mi madre nunca lo hacía. Jolene estaba allí, presidiendo la cocina. Ella y su esposo. Acababan de renovar su cocina, encimeras de cuarzo, un fregadero de granja, azulejos tipo metro en la pared. Mi madre pasaba la mano por la encimera como si acariciara un pan de ajo. Jolene, esto es precioso. Siempre has tenido tan buen gusto. Me senté a la mesa con mi café. Cuando hubo una pausa, mencioné que un proyecto de juzgado que había dirigido en Virginia Occidental había ganado un premio estatal de conservación. Silencio.
2 segundos completos de nada. Luego mi madre. ¡Qué bien! ¿Me pasas los arándanos? Jolene, apoyada en su encimera de cuarzo. ¿Es como comprar y vender casas? Dije, no, no exactamente. Inclinó la cabeza. Bueno, suena como un pasatiempo. Después de cenar, ayudé con los platos. Mi madre estaba en el fregadero. La tía Patricia estaba secando. Pensaban que yo estaba en la otra habitación, pero estaba justo detrás de ellas, buscando una toalla. Mi madre le dijo a Patricia con el tono que usaba cuando creía estar siendo discreta: al menos se mantiene ocupada. Ojalá hiciera algo al respecto. Y entonces hizo un gesto. Agitó la mano delante de su cara. Ya ni siquiera pronunció la palabra. Solo hizo el gesto y Patricia se rió. Agarré el paño de cocina. No me di la vuelta. Terminé de lavar los platos y conduje a casa 4 horas en la oscuridad. 6 meses después de aquel día de Acción de Gracias, mi padre sufrió un derrame cerebral, uno leve, según el médico. Perdió algo de movilidad en el lado izquierdo, pero conservó el habla. Tuvo suerte. Conduje 4 horas hasta el hospital la noche que ocurrió. Cuando entré en su habitación, mi madre y Jolene ya estaban allí. Mi madre levantó la vista. «Oh, has venido». No fue calidez, sino sorpresa. Como si hubiera aparecido en una fiesta a la que no estaba invitada. Me quedé 3 días. Mientras mi padre se recuperó, le ayudé a organizar su oficina en casa, archivando papeles del seguro, buscando su lista de medicamentos, vaciando los cajones del escritorio. Fue entonces cuando lo encontré. En el cajón inferior, una carpeta de manila, gruesa, sujeta con una goma elástica. La saqué. Dentro, artículos, todo sobre mí. Recortes de prensa de periódicos de pueblos pequeños, impresiones de blogs de arquitectura de los que nunca había oído hablar, anuncios de premios, una copia escaneada del artículo del West Virginia Preservation Journal, una fotografía de la biblioteca restaurada. La había impreso en papel normal desde su ordenador de casa, ligeramente pixelada, con los colores un poco demasiado cálidos. La carpeta abarcaba 8 años. Los había estado coleccionando desde mi primer proyecto publicado. Algunas de las impresiones de los blogs tenían URL tan largas que ocupaban 3 líneas de texto, lo que significaba que se había sentado frente a su lento ordenador de sobremesa y las había escrito carácter por carácter. Nunca se lo contó a mi madre. Nunca las compartió con nadie. Simplemente las guardaba en el cajón inferior, debajo de sus declaraciones de impuestos. Me senté en el suelo de su oficina con la carpeta en mi regazo. No lloré. Simplemente me quedé allí sentada, soportando el peso de 8 años de testimonio silencioso. Más tarde, mi padre me vio de pie en el umbral. Miró la carpeta que tenía en las manos. No dijo nada. Asintió una vez. Mi padre nunca pronunció las palabras, pero guardó los recibos. Llegó julio con ese calor que hace que el aire se vuelva visible, olas brillantes que se elevan del asfalto, cigarras que cortan la tarde y la reunión anual de la familia Mercer que se celebra cada año en casa de mi abuela. Mi abuela falleció hace 3 años. Mi madre heredó la casa e insistió en mantener viva la tradición de la reunión, no porque le gustara la tradición, sino porque le encantaba tener un escenario. No había asistido en 2 años. Este año fui por mi padre. Su derrame cerebral lo había debilitado. Ahora caminaba con un bastón y su mano izquierda se curvaba ligeramente cuando estaba cansado. Todavía conducía hasta la barbería cada 2 semanas. Todavía leía el periódico en el porche. Pero algo en su rostro había cambiado, un cansancio que no tenía nada que ver con su cuerpo. Me pidió que fuera. Le dije que sí. Mientras tanto, en mi trabajo vida, algo se había estado gestando durante 3 meses. Nora Whitfield, la editora senior de artículos de American Preservation Magazine, me había estado enviando correos electrónicos sobre un perfil. Estaba escribiendo una serie de varias partes sobre arquitectos de conservación que trabajan en la América rural. Quería que yo fuera la pieza central. Intercambiamos correos electrónicos sobre logística, qué proyectos fotografiar, a qué funcionarios municipales entrevistar, cuándo programar la sesión. Profesional, mesurado, el tipo de comunicación con la que me siento más cómodo. En un correo electrónico, mencioné que estaría en Hadley durante el fin de semana para una reunión familiar.
Le dije que el pueblo tenía una estación de tren restaurada de la década de 1890 que valía la pena ver. Si alguna vez estás por la zona, escribí, tal vez lo haga, me respondió. No le di mucha importancia. La gente dice que pasará y luego no lo hace. Así funciona el mundo. Haces planes vagos y luego la vida pasa y los planes vagos se desvanecen como humo. La invité a ver un edificio. No la invité a ver a mi familia. Llegué al camino de grava al mediodía. El patio ya estaba lleno. Camionetas, minivans, un par de sedanes con placas de otro estado. Mesas plegables extendidas sobre el césped con manteles a cuadros recortados en las esquinas. Neveras portátiles bordeaban la cerca. El humo se elevaba de la parrilla donde el carbón de mi tío había estado encendido desde la mañana. Me senté en mi auto durante 3 minutos. Conté mis respiraciones. Inhalando durante 4, exhalando durante 6. Una técnica que aprendí de un terapeuta al que vi 2 veces cuando tenía 20 y tantos años, antes de que cambiara mi seguro. Luego salí y entré. Los saludos lo decían todo. Jolene llegó con su esposo y sus 2 hijos. Abrazos. Chillidos. Jolene, te ves increíble. Mi madre sostuvo al menor de Jolene en su cadera y sonrió radiante. Entré. Asentimientos. Hola, Fait. Oh, hola. El tío Rey, apoyado en la cerca con una limonada. Me alegra verte, Fait. Lo dijo como si lo sintiera. La tía Patricia no levantó la vista de la ensalada de papa que estaba colocando en una mesa plegable. Llevaba una visera y hablaba con una prima sobre el divorcio de alguien. Mi madre estaba presidiendo la reunión en la mesa principal. Me vio, se detuvo. Oh, Fait, lo lograste. No estaba segura de que vendrías. Lo dijo con un ligero gesto de sorpresa, teatral, como si estuviera dando la bienvenida a una vecina que se había colado por error. Encontré a mi padre en una silla de jardín cerca del borde del patio, bajo el gran roble, lejos del ruido. Tenía su bastón apoyado en el reposabrazos y un vaso de agua en el suelo a su lado. Me senté en la silla vacía junto a la suya. Me apretó la mano. No hicieron falta palabras. Cerca de la entrada, había una mesa con etiquetas con nombres preescritos. Todos tenían una, excepto yo. Había una etiqueta en blanco y un marcador. Escribí la mía. 42 personas en esa reunión. Yo era la única que tenía que escribir su propio nombre. Mi madre había dispuesto los asientos para la mesa principal, tarjetas de lugar escritas a mano, con una cursiva pulcra sobre cartulina doblada. Diane, Geral, Jolene, Marcus, el esposo de Jolene, Patricia, Rey. Recorrí la mesa, revisé cada tarjeta. Mi nombre no estaba allí. Tampoco estaba en la segunda mesa, ni en la tercera. Se esperaba que encontrara un sitio en las sillas plegables, en los asientos extra, en la mesa donde se sentaban los niños, con las piernas balanceándose y los dedos manchados de ketchup. Así que me senté allí entre un niño de 7 años llamado Bryson que estaba construyendo una torre con patatas fritas y una niña de 10 años que jugaba a un juego en el móvil de su madre. Desde la mesa de los niños, podía ver la mesa principal con claridad. El marido de Jolene, Marcus, estaba hablando de su nueva casa de vacaciones. 3 habitaciones justo al lado del lago. La conseguimos por menos de 4. Mi madre se inclinó hacia adelante, asintiendo, involucrada, orgullosa. Jolene revisaba su móvil, levantando la vista de vez en cuando para añadir algún detalle. Una prima a la que apenas reconocí se me acercó. Entonces, ¿a qué te dedicas? Antes de que pudiera responder, la voz de la tía Patricia resonó por todo el patio. Hace algo con edificios antiguos, los arregla o algo así. Hizo un gesto con la mano, el mismo gesto que mi madre usaba para mi cara. Soy arquitecta, dije. Patricia, sí, como en esos programas de televisión sobre casas. No exactamente. Mi madre desde la mesa principal, sin siquiera darse la vuelta. Jolene, cuéntales a todos sobre la casa de la playa. Comí en silencio. Ensalada de papa, una hamburguesa ligeramente rosada en el centro, un vaso de limonada que sabía como si le hubieran echado demasiada agua. Observé la dinámica que había estado observando durante 34 años. La misma coreografía, los mismos papeles, el mismo guión. Había estado viendo esta actuación toda mi vida.
Lo que no sabía era que alguien más estaba a punto de verla también. Si alguna vez te has sentado en la mesa de los niños mientras el resto de tu familia fingía que no existías, te entiendo. Esa sensación de invisibilidad no significa que seas invisible. Significa que dejaron de mirar. Si esta historia te toca de cerca, dale a me gusta. Ayuda a que más personas encuentren historias como esta. Ahora, déjenme contarles lo que sucedió después. Después del almuerzo, los parientes entraron en la sala. Alguien sacó los álbumes de fotos. 3 carpetas gruesas con cubiertas de cuero y fundas de plástico que crujían al pasar las páginas. ¿Recuerdas cuando? Se convirtió en el estribillo de la siguiente hora. ¿Recuerdas cuando Jolene ganó el concurso de Miss Junior? ¿Recuerdas cuando Caleb llegó a las regionales de la Feria de Ciencias? ¿Recuerdas cuando fuimos todos a la playa y Jolene llevaba ese trajecito de marinera? Me quedé en el umbral y miré álbum tras álbum. Páginas de los concursos de Jolene, las ceremonias de premios de Caleb, las vacaciones familiares donde todos sonreían a la misma cámara. Conté 3 álbumes y unas 200 fotografías. Aparecía en 4. En la primera, estaba parcialmente oculta detrás de un primo más alto en una barbacoa. En la segunda, estaba de pie en el extremo de una foto de grupo. Mi cuerpo se inclinaba alejándose de la cámara como si ya me estuviera yendo. En la tercera, el pulgar de alguien me cubría la mitad de la cara. Y en la cuarta, la que seguía mirando. Tenía 10 años. Estaba de pie detrás de una maceta con un vestido heredado, y nadie en la foto me miraba. Nadie se dio cuenta. Nadie dijo, ¿dónde está la fe en esto? Nadie hojeó 200 fotos y se dio cuenta de que un miembro de su familia había sido sistemáticamente recortado del registro. Jolene era una niña tan hermosa, dijo Patricia, pasando un dedo por una foto de un concurso de belleza. Realmente lo era, asintió mi madre. Metí la mano en el álbum con cuidado para que nadie me viera. Saqué de la funda de plástico la foto mía a los 10 años, la que está detrás de la planta. La guardé en el bolsillo trasero. 4 fotos en 34 años y en cada una de ellas me estaban borrando. Necesitaba aire o tranquilidad o ambas cosas. Salí sigilosamente de la sala y caminé por el pasillo hasta el antiguo estudio de mi abuela. Lo habían convertido en un trastero después de su muerte. Cajas apiladas en el escritorio, abrigos de invierno colgando de la barra de la cortina, una máquina de coser acumulando polvo en un rincón. En el estante sobre el escritorio, vi una caja etiquetada con la letra de mi padre. Familia para clasificar. La bajé. Pesaba. Dentro, décadas de fotos sueltas, tarjetas navideñas, boletines parroquiales, algunos sobres amarillentos. No buscaba nada. Me estaba escondiendo. Pero lo que encontré me detuvo. Una pila de fotografías de mi graduación universitaria. 12 años de antigüedad, ligeramente descoloridas, impresas en papel brillante, del tipo que se recoge en un laboratorio fotográfico de 1 hora. Había 15. Mi madre había tomado una foto en mi graduación. Lo sabía porque las había contado. Pero mi padre había tomado 15. Desde diferentes ángulos. Yo caminando por el escenario. Yo sosteniendo mi diploma. Yo de pie bajo el sol con el birrete ladeado, entrecerrando los ojos, sonriendo. Yo con mi compañera de cuarto, Terra, abrazadas. Yo sola, mirando directamente a la cámara, con el rostro abierto y sin reservas. Usó una cámara desechable, de las Kodak amarillas, del mismo tipo que empecé a llevar ese mismo año. Las fotos nunca se imprimieron para colgarlas en la pared, nunca se compartieron, nunca se las mostré a mi madre. Estuvieron guardadas en esta caja durante 12 años. Sostuve una, yo a los 22, con mi toga y birrete, radiante. No era fea. Estaba radiante en el sobre de la foto en la letra de mi padre. El gran día de Fight. Me senté en esa habitación polvorienta y sostuve 15 fotografías que mi padre le había tomado a la hija que mi madre fingía que no se había graduado. 15, tomó 15. Guardé las fotos de la graduación en el bolsillo trasero junto a la mía a las 10 detrás de la planta. Mis bolsillos se estaban llenando. Me alisé la camisa, respiré hondo y volví al patio. El sol de la tarde se había suavizado en ese resplandor dorado antes del atardecer. Los niños corrían bajo el aspersor. La parrilla se estaba enfriando.
Alguien había encendido un altavoz Bluetooth con música country demasiado alta para cualquiera mayor de 50 años. Un auto que no reconocí entró en la entrada. Un sedán plateado, con matrícula de otro estado. La puerta del lado del conductor se abrió y una mujer salió. Tendría unos 50 años, delgada, vestida de una manera que no encajaba con la reunión. Un blazer de lino sobre una camisa blanca sencilla, pantalones oscuros, un portafolio de cuero colgado al hombro. Miró alrededor del patio como quien mira una habitación a la que no espera entrar. Era Nora Whitfall. Había conducido 90 minutos desde su hotel. Me vio cerca del roble y se acercó. Fait, ¿de verdad viniste? Te dije que estaría aquí. Y viniste. Miró a su alrededor de nuevo. Quería ver la estación de tren, pero también traje las pruebas de maquetación para el reportaje. Pensé que podríamos revisarlas. Ahora, si no es un buen momento, puedo volver. Miré el patio. Mi madre reorganizando la mesa de postres. Jolene tomándose una selfie con 3 primas. Patricia rellenando su bebida. Siempre es un mal momento aquí, dije. Vamos. La llevé a la mesa de los niños. Nos sentamos. Abrió su portafolio de cuero y extendió fotos impresas de mis proyectos terminados. A todo color, en alta resolución, el juzgado, la biblioteca, la iglesia en Ohio. Se sentó en la mesa de los niños conmigo, la primera persona que lo hizo. A la tía Patricia le tomó unos 12 minutos darse cuenta. Tenía un radar para cualquier cosa que se desviara del guión, y una extraña bien vestida sentada en la mesa de los niños con las fotografías impresas eran una desviación significativa. Se acercó, con la visera echada hacia atrás, una bebida en una mano y una sonrisa radiante. Bueno, hola. ¿Eres amiga de alguien? Empecé a hablar. Tía Patricia, esta es Nora. Lo es. Patricia no me dejó terminar. Se giró hacia Nora, ladeó la cabeza y pronunció la frase que probablemente había dicho 100 veces en su vida. La frase que había pulido con la repetición. De esta no hablamos. La dijo con una risa casual de complicidad, como si estuviera compartiendo una encantadora anécdota familiar, como si fuera entrañable, como si fuera tierna. El rostro de Nora se quedó inmóvil, no enfadada, inmóvil. Como una cámara se queda inmóvil antes de que se dispare el obturador. Miró a Patricia, luego a mí, luego de nuevo a Patricia. Lo siento. ¿Qué dijiste? Patricia insistió. Siempre insistía. Oh, es solo cosa de familia. Todas las familias tienen una, ¿verdad? La callada, la sencilla. Hizo un gesto con la mano, el mismo gesto de desdén. Llevaba observando desde que tenía 6 años. Nora no se rió. Dejó su taza de café lentamente, con deliberación, como hace alguien cuando ha tomado una decisión. Mi madre apareció al final de la mesa. Había visto a la desconocida. Su instinto territorial se activó antes que su cortesía. ¿Quién es tu amiga, Fait? La palabra amiga conllevaba el peso de la sospecha. Abrí la boca. Nora habló primero. Me presentaré en un momento si no les importa. Me gustaría esperar a que todos estén escuchando. El ambiente cambió. Algo estaba a punto de suceder que nunca antes había sucedido en una reunión familiar de los Mercer. Nora se inclinó hacia mí. Baja, silenciosa. ¿Puedo enseñárselo? La miré. No les importará. No pregunto si les importará. Pregunto si me lo permites. Miré al otro lado del jardín. Mi padre en su silla de jardín bajo el roble. Mi madre en la mesa de postres. Cortando un pastel con la precisión de alguien que necesita controlar incluso el tamaño de las rebanadas. Jolene tomando fotos con sus primos. Patricia circulando, actuando, interactuando con la multitud. 40 años de esto. 34 de ellos con mi nombre asociado a la historia equivocada. Asentí. Una vez que Nora se puso de pie. Se alisó el blazer. Tomó su portafolio de cuero y caminó hacia la mesa principal con la seguridad de alguien que se ha dirigido a salas llenas de extraños para ganarse la vida. Disculpen, dijo. No en voz alta, no teatral, solo lo suficientemente claro como para que la gente de la mesa principal se girara. Sé que esta es una reunión familiar y me disculpo por interrumpir, pero ¿puedo tener la atención de todos por un momento? El patio se fue quedando en silencio por etapas. Primero la mesa principal,
luego la segunda mesa, luego los niños cerca del aspersor. Alguien bajó el volumen del altavoz Bluetooth. 42 personas volvieron sus rostros hacia una mujer que no conocían. La sonrisa de mi madre se congeló. Patricia dejó su bebida. Nora metió la mano en el bolsillo de su blazer. Sacó una tarjeta de presentación. La sostuvo entre dos dedos y se la entregó a mi madre. Mi nombre es Nora Whitfield. Soy la editora senior de artículos de la revista American Preservation. Una pausa. Mi madre miró la tarjeta, la giró. Volvió a alzar la vista. Nora, conduje 90 minutos para estar aquí hoy, no por la reunión, y entonces dijo las 7 palabras que reescribieron 34 años de etiquetas. Estoy aquí por ella. Nora me señaló. No fue un gesto dramático, una simple extensión de su brazo, con la palma abierta. La forma en que identificas a alguien en una rueda de reconocimiento. Factual. Seguro. El patio quedó en silencio. El tipo de silencio en el que puedes oír el hielo moviéndose en una nevera a 20 pies de distancia. Nora abrió su portafolio de cuero. Levantó la primera fotografía impresa. Mi juzgado restaurado en Virginia Occidental. La luz de la tarde iluminando la fachada de piedra caliza. Este edificio estaba programado para ser demolido hace 3 años. Tu hija lo salvó. Su restauración ganó el Premio Estatal de Preservación. Levantó la segunda foto. La biblioteca de la década de 1920 en Pensilvania, con sus ventanas arqueadas relucientes. Este fue su primer gran proyecto. Tenía 25 años. El pueblo votó para nombrar la sala de lectura en su honor. Una tercera foto. Una iglesia blanca de tablillas en la zona rural de Ohio. Campanario restaurado, vitrales limpiados y reinstalados. La congregación nos escribió 63 cartas. 63 familias nos pidieron que presentáramos a la arquitecta que salvó su iglesia. Ella puso las fotos sobre la mesa, las extendió para que todos pudieran verlas. Mi madre las miró fijamente como si alguien hubiera puesto objetos extraños frente a ella. El teléfono de Jolene estaba sobre la mesa, boca abajo, por primera vez en todo el día. Nora miró a mi madre, luego a Patricia, luego al resto de la familia, mesa por mesa, cara por cara. Faith Mercer es una de las arquitectas de conservación más importantes que trabajan en Estados Unidos hoy en día. Ha salvado 11 edificios en 4 estados. Su artículo será nuestra historia de portada de octubre. Hizo una pausa. Dejó que las palabras calaran. Y ella es tu familia. Supuse que lo sabías. La devastación más educada que jamás haya presenciado. 5 palabras. Supuse que lo sabías. Dicho sin juzgar, sin malicia, solo pura claridad profesional. Patricia dejó su bebida. Abrió la boca. No salió nada. Mi madre se recuperó primero. Instinto. Décadas de controlar la narrativa familiar habían creado un reflejo que se activaba más rápido que la honestidad. Bueno, claro, lo sabíamos. Su voz era brillante. Demasiado brillante. La voz que usaba cuando el pastor venía a cenar o cuando un vecino traía una cazuela después del derrame cerebral de mi padre. Faith siempre hemos estado muy orgullosos. Sonrió. La sonrisa no le llegaba a los ojos. Se detenía en algún punto alrededor de sus pómulos y se quedaba allí, clavada como un ramillete. No dije nada. Vi a mi madre mentirle a una habitación llena de gente que la había visto menospreciarme durante 3 décadas, y ninguno de ellos parecía sorprendido. Estaban acostumbrados. Esta era solo una nueva versión de la misma actuación. La tía Patricia cambió de dirección. Solo estaba bromeando antes. Faith sabe que la adoro. Extendió la mano hacia mi brazo. Di un paso atrás. No dramáticamente, solo lo suficiente para que su mano se cerrara en el aire. Jolene se puso a la defensiva. Su estado natural. Quiero decir, sabíamos que hacía cosas de reformas. Nunca hablaba realmente de ello. Se cruzó de brazos. La postura universal de alguien que reescribe la historia en tiempo real. Nora no dijo nada. Se quedó de pie con su portafolio bajo el brazo y observó cómo la familia se reajustaba. Había visto lo que necesitaba ver. En la segunda mesa, una prima le susurró algo a su marido. El tío Ray dejó su plato.
Me estaba mirando. No a mi madre, no a Patricia. A mí. Y entonces la sobrina de mi padre, una chica de 16 años llamada Samantha, a quien había visto exactamente 2 veces, se acercó desde el aspersor, con el agua goteando de su cabello. Miró las fotos en la mesa, me miró. Espera, tía Fait, un pueblo le puso tu nombre a una habitación. La miré. Sonreí. La primera sonrisa genuina del día. Lo hicieron. Eso es tan genial, simple, honesto, y el contraste con cada adulto en ese patio era devastador. Mi madre me encontró cerca de la puerta mosquitera de la cocina. Había esperado hasta que la multitud se dispersara alrededor de la mesa principal, hasta que la atención se hubiera esparcido, hasta que pudiera acorralarme sin testigos. Ella había estado haciendo esto toda mi vida, guardando las peores conversaciones para espacios privados donde nadie pudiera verificar lo que decía. ¿Por qué harías esto? Su voz era baja, controlada, el tipo de control que está a un paso de quebrarse. ¿Por qué traerías a una extraña para humillarme? No la traje para humillar a nadie. Vino porque cree que mi trabajo importa. Tu trabajo. Lo dijo 2 veces como si la repetición pudiera vaciar la palabra de significado. Tu trabajo. ¿Sabes a qué renuncié para que pudieras ir a esa escuela? Lo sacrifiqué todo por esta familia. Ahí estaba. El guión que había estado recitando durante 35 años. El guión que convertía cada conversación sobre mis logros en un monólogo sobre sus pérdidas. Sacrificaste tu programa de arquitectura cuando te quedaste embarazada de Jolene. Le dije, lo sé. Encontré tu cuaderno de bocetos. Se le fue el color de la cara. No poco a poco, sino de golpe, como si alguien hubiera quitado el tapón del desagüe. Me miró fijamente. Movió la boca, pero no emitió ningún sonido durante 3 segundos. Eso no te incumbe. Tienes talento, mamá. Tienes mucho talento. Mantuve la voz firme. Pero no es culpa mía. No pudo responder. No había forma de hacerlo. Ninguna evasión, ninguna historia de víctima que pudiera absorber el simple hecho de que su hija había visto su talento, lo había reconocido y se negaba a disculparse por haberlo heredado. Mi madre se dio la vuelta y se dirigió al baño. Oí el clic de la cerradura. La mujer que había pasado 34 años haciéndome invisible acababa de desaparecer. Sé lo que algunos están pensando. ¿Cómo puede una madre resentirse con su propia hija por perseguir el mismo sueño? Pero así son los patrones familiares. No tienen sentido desde fuera. Solo tienen sentido para las personas atrapadas en ellos. Si estás viendo esto y asientes, lo entiendes. Sigue conmigo. Lo más difícil está por venir. Jolene me encontró en el porche. Estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados, a contraluz por las luces fluorescentes de la cocina. Tenía una expresión en el rostro. Reconocí la mirada de alguien que se preparaba para ser razonable mientras decía cosas irracionales. Sabes, podrías habernos contado sobre tus proyectos. Hice acción de gracias hace 2 años. Lo llamaste un pasatiempo. Parpadeó. El recuerdo estaba ahí en alguna parte, enterrado bajo 2 años de encimeras de cuarzo y casas de vacaciones y la cómoda suposición de que ella era la importante. No lo hice, quiero decir, no sabía que era tan grande. Ese es el punto. Jolene, no preguntaste. Cambió de postura, cambió de táctica. Mira, somos hermanas. ¿Podemos simplemente no hacer esto ahora? Todos están mirando. Todos me han estado mirando toda la vida. Ese es el problema. Se le humedecieron los ojos. No por culpa, sino por vergüenza. Jolene había pasado 36 años creyendo que era el centro de la historia familiar, la guapa, la exitosa, la que merecía la mesa principal, las fotos enmarcadas y el alboroto. No lloraba porque lo sintiera. Lloraba porque su posición había sido cuestionada frente a 40 personas. ¿Por qué siempre tienes que hacer que todo gire en torno a ti?, dijo. Dejé que la frase quedara suspendida en el aire. Que todos en el porche la oyeran. Que ella oyera lo que acababa de decirle a la hermana que había pasado 3 décadas siendo nadie. Tú tuviste 36 años en los que todo giró en torno a ti. Yo estoy teniendo una tarde. Me miró fijamente, abrió la boca, la cerró, se dio la vuelta y volvió a entrar. Me quedé en el porche, escuché cómo se cerraba la puerta mosquitera,
Observé cómo las luciérnagas comenzaban a parpadear en el jardín. Respiré despacio. Incluso la tía Patricia lo intentó 20 minutos después, no conmigo, sino con Nora. Había pasado esos 20 minutos recuperándose, retocándose el pintalabios, reconstruyendo la escena. Se acercó a Nora cerca de la mesa de postres con su sonrisa de anfitriona renovada. Así que, señora Whitfield, qué grata sorpresa. Siempre le he dicho a Faith que es especial. Tiene mucho talento. Nora tenía un plato con una rebanada de pastel que no había tocado. Miró a Patricia como un editor mira un manuscrito que no está listo para su publicación. ¿Lo hiciste? Porque hace unos 20 minutos la presentaste como aquella de la que no hablas. La frase cayó como un cristal que se rompe en una habitación silenciosa. El rostro de Patricia se puso rojo, comenzando por el cuello y subiendo. Eso era una broma. Es una broma interna. Todas las familias tienen bromas internas que suelen hacer reír a todos, dijo Nora. No sonrió. No alzó la voz. Simplemente afirmó un hecho y lo dejó ahí. Desde el otro lado del patio, la voz del tío Ray. Silencio. 2 últimas palabras. Pat, siéntate. La primera vez en 40 años de matrimonio que Ray le decía a Patricia qué hacer en público. Ella lo miró fijamente. Él no apartó la mirada. Ella se sentó. Por primera vez en una reunión familiar de los Mercer, la tía Patricia guardó silencio. No un silencio fingido. No un silencio estratégico. El tipo de silencio que se produce cuando te das cuenta de que todos en la sala acaban de ver quién eres realmente. Otros parientes se movieron, miraron sus platos. 2 de mis primas, mujeres de mi edad que habían crecido escuchando las mismas etiquetas, las mismas clasificaciones, la misma crueldad casual, disfrazada de humor familiar, se levantaron de sus sillas y caminaron hacia donde yo estaba sentada. No dijeron nada. Simplemente se sentaron cerca de mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir que el banco se movía. Lo noté. No comenté nada, pero lo sentí. Nora seguía de pie. Tenía la palabra, y la usó como un buen editor usa una página, con economía y precisión. Varios miembros de la familia se habían reunido, algunos atraídos por la curiosidad, otros por la culpa, unos pocos por un interés genuino. Samantha, de 16 años, estaba sentada con las piernas cruzadas en el césped frente a Nora, como si estuviera en una conferencia a la que había elegido asistir. Nora mostró más fotos. Una oficina de correos en el este de Kentucky, de estilo federal, de 1887, que el condado quería demoler para construir un estacionamiento. Faith escribió la solicitud de subvención. Faith encontró al artesano que podía restaurar el techo de hojalata original. El jefe de correos lloró en la reapertura. Nora dijo que él había trabajado allí durante 31 años. Una escuela de una sola aula en Tennessee donde el equipo de Faith restauró minuciosamente las ventanas originales de 1905, de vidrio soplado a mano, irreemplazables. Conducía 320 kilómetros de ida y vuelta durante 8 meses para supervisar el glaciar cada fin de semana. Un centro comunitario en la zona rural de Alabama, un vecindario que no podía permitirse un arquitecto. Faith aceptó el proyecto de forma gratuita. Dijo, los edificios no eligen sus vecindarios, y los vecindarios no eligen sus edificios. El hilo conductor, dijo Nora, dejando la última foto, es que la fe encuentra valor en cosas que otras personas han abandonado. No miró a mi madre cuando lo dijo. No necesitaba hacerlo. El subtexto cruzó el patio por sí solo. Mi madre había salido del baño. Estaba de pie en el umbral de la cocina, con los brazos a los lados, observando. Su rostro era indescifrable. O tal vez simplemente había dejado de intentar leerlo. Jolene estaba sentada sola en la mesa principal, con el teléfono boca abajo. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba el centro de todo. Me senté en la mesa de los niños, donde siempre había estado, solo que ahora, la gente elegía sentarse conmigo. El patio se dividía en facciones como suele suceder cuando se dice algo cierto en voz alta. Algunos miembros de la familia se agruparon cerca de mi madre, las tías que siempre habían orbitado alrededor de Diane, los primos que se habían beneficiado de la jerarquía. Otros se acercaban a mí, tentativos, inseguros, como personas que se acercan a un edificio que les habían dicho que estaba en ruinas y que ahora descubrían que estaba en buen estado. Me senté sola unos minutos,
dejando que las conversaciones se desarrollaran a mi alrededor. Podía oír fragmentos. ¿Sabías esto? Ella nunca dijo nada. 11 edificios, una tapadera. Pensé en lo que podía hacer con este momento. Podía levantarme y caminar hasta esa mesa principal. Podía enumerar cada cumpleaños que se había combinado, cada foto de la que me habían recortado, cada vestido heredado, cada vez que se había usado la palabra feo como etiqueta, broma, hecho. Podía exponer 34 años de evidencia frente a 42 testigos y hacerles sentir exactamente lo que yo sentí cada día de mi infancia. Pero no es en quien me he convertido. Restauro las cosas. No las destruyo. Tomé 2 decisiones. Hablaría con mi padre y luego me iría. Encontré a Nora cerca de su coche. Gracias por venir. Lo digo en serio. No hice esto por drama, dijo. Lo hice porque tu trabajo merece ser visto. El artículo de la revista se publicará independientemente de lo que piense tu familia. Lo sé. Me entregó una carpeta. Las pruebas de maquetación formales del artículo anotadas con las notas de su editora. Revísalas cuando estés lista. Sin prisa. Tomé la carpeta, la puse en el asiento del copiloto de mi coche. Luego me di la vuelta y crucé el jardín. Todas las miradas me siguieron. No porque fuera fea, sino porque era la que importaba. Mi padre seguía en su silla de jardín bajo el roble. No se había movido en ningún momento, ni durante la revelación de Nora, ni durante la actuación de mi madre, ni durante ninguna de las conversaciones que siguieron. Se sentó con las manos en su bastón y sus ojos fijos en el patio, observando a su familia como siempre los había observado desde el borde, con la expresión de un hombre que quería hablar pero había olvidado dónde había puesto su voz. Tenía los ojos llorosos. Acerqué una silla junto a la suya. Me senté, tomé su mano, la que tenía la ligera curvatura del derrame cerebral. Encontré las fotos, papá, en el estudio. Las que tomaste en mi graduación. Le tembló la barbilla. Miró las ramas de roble sobre su cabeza, luego me miró a mí. 15 fotos, dije. Tomaste 15. 3 segundos de silencio. Luego, con una voz que tuve que acercarme para oír, deberían haber sido más. Metí la mano en el bolsillo trasero, saqué una de las fotos de la graduación, la mía a los 22, radiante, sosteniendo mi diploma, mirando directamente a la cámara con un rostro que no era feo, un rostro que estaba orgulloso. Y la carpeta, papá, en tu escritorio. 8 años de recortes. Me apretó la mano. La curvatura de sus dedos se acentuó. Debería haber dicho algo, dijo. Su voz se quebró. Debería haber luchado más por ti. Guardaste los recibos, papá. Le puse la foto de graduación en la mano. La sostuvo como se sostiene algo frágil. Guarda esta en la sala, no en una caja. Miró la foto, pasó el pulgar por la superficie brillante, la imagen de su hija a los 22 años, el día en que su esposa tomó una fotografía y él tomó 15. Asintió, el mismo asentimiento desde la puerta del hospital, lento, lleno de todo lo que nunca dijo. Mi madre cruzó el patio como el clima. Se podía ver su estructura, la tensión de su mandíbula, los codos rígidos, la forma en que sus zapatos golpeaban el césped con pasos firmes y uniformes. Había estado en el baño. Había estado en la puerta. Había estado observando desde el perímetro, esperando el momento adecuado para reclamar el escenario. Fait Eleyanar Mercer, nombre completo, el arma de las madres que creen que nombrarte por completo es lo mismo que poseerte. Vienes a mi reunión familiar y traes a un extraño para humillarme. Me puse de pie. Tenía las manos a los costados. Mi voz era firme. Nadie humillado tú, mamá. Nora vino a hablar de mi trabajo. Tu trabajo. Soltó una risa corta, amarga y quebradiza. Todo lo que tienes, cada oportunidad, llegó porque yo te crié. Yo te alimenté. Yo te vestí. Tú vestiste a Jolene. Me diste lo que sobraba. Las traté a todas por igual. Lo dijo lo suficientemente alto como para que todo el patio la oyera. La mentira más grande del canon de la familia Mercer, repetida tantas veces que probablemente había empezado a creérsela. Hay 3 fotos mías en esa pared. Mamá. 14 de Jolene. No nos trataste igual. Su voz se elevó, temblando ahora. Siempre fuiste tan difícil, tan sensible, siempre haciendo que todo girara en torno a ti.
Dejé que la acusación me atravesara como el viento por una ventana abierta. La había oído antes, 1000 veces. Ya no me afectaba. Yo no me hice la fea, mamá. Tú lo hiciste, y te aseguraste de que todo el mundo lo supiera. El patio quedó en silencio. 40 personas lo oyeron. Nadie se movió. El rostro de mi madre se arrugó. No por remordimiento, sino por autocompasión. Las lágrimas llegaron, pero eran lágrimas de una mujer que había sido descubierta. No una mujer arrepentida. Después de todo lo que he hecho por esta familia, después de todo lo que he sacrificado, así es como me lo pagas. No voy a pagar nada, dije. Me voy. Mi voz no se elevó. Ni una sola vez. Mi madre era la que temblaba. Mi madre era la que gritaba. Y yo permanecía inmóvil. Me aparté de mi madre y crucé el jardín. La hierba era suave bajo mis zapatos. La luz era ámbar ahora. Esa hora dorada que tanto les gusta a los fotógrafos, la hora en que todo parece más agradable de lo que es. Nora estaba junto a su coche. Me entregó un sobre. La carta de oferta formal, artículo de portada, número de octubre. Te necesitaremos en Nueva York para la sesión de fotos en septiembre. Tomé el sobre, lo sostuve. Gracias, Nora, por todo. Dale las gracias a tus edificios, dijo. Hablaban por sí solos. Volví a mirar el jardín una vez más. Patricia estaba sentada en una silla de jardín cerca de la valla, sola, mirando al vacío. No llevaba la visera. Sin ella, parecía más pequeña. Jolene estaba al otro lado del patio, enviando mensajes de texto, de espaldas a todos. Mi madre estaba siendo atendida por 2 tías que fingían preocupación como siempre, en voz alta, públicamente, sin fundamento. El tío Rey me miró desde el otro lado del césped. Asintió, con el mismo gesto firme que mi padre. El gesto de un hombre que debería haber hablado hace años y lo sabía. Samantha, la chica de 16 años que había preguntado por la sala de lectura, vino corriendo. Estaba sin aliento. Tía Fait, ¿puedo ir a ver uno de los edificios alguna vez? ¿Cómo visitar uno? La miré. Cabello mojado, pies descalzos, ojos grandes y sencillos, de una manera que los adultos pierden. Cuando quieras, dije. Yo misma te haré el recorrido. Me abrazó, breve, intenso, de esos abrazos sin segundas intenciones. Luego se dio la vuelta y corrió de regreso al aspersor. Miré al suelo cerca de la mesa principal. La tarjeta de presentación de Nora, la que le había dado a mi madre, estaba tirada en el césped. Nadie la había recogido. Caminé y ya pasó. Algunas cosas vale la pena recuperarlas, y otras hay que dejarlas ir. Me subí al coche. Coloqué el sobre con la carta de oferta en el asiento del copiloto junto a las pruebas de maquetación. Encima, puse la foto de graduación, una copia que mi padre insistió en que guardara. Una para mí, una para ti, había dicho. Una entre 2 personas tranquilas. Salí del camino de grava. No miré por el retrovisor. La carretera se extendía ante mí, recta, larga y vacía como solo pueden estar las carreteras de verano al atardecer. Conduje con las ventanillas bajadas. No encendí la radio. El viento era suficiente. El silencio era suficiente. A 50 metros, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi padre. 2 palabras. Orgulloso siempre. Me orillé. Lo leí 2 veces. La pantalla se vio borrosa por un momento y me di cuenta de que tenía los ojos llorosos. Me lo sequé con el dorso de la mano. Puse el teléfono en el portavasos y seguí conduciendo. Pasé 34 años intentando demostrar que merecía la pena verme. Resulta que no lo necesitaba. Para demostrar nada. Solo necesitaba dejar de buscar la prueba en el lugar equivocado. Alrededor de la milla 90, pasé junto a un edificio al costado de la carretera. Una vieja gasolinera tapiada, enredaderas trepando por el techo, maleza agrietando la losa de concreto. El tipo de edificio que la mayoría de la gente pasa sin siquiera mirarlo. Disminuí la velocidad, lo observé, estudié la línea del techo, los marcos de las ventanas, la estructura bajo el abandono. Sonreí. Ese podría valer la pena salvarlo. Seguí conduciendo. 3 meses después, llegó la edición de octubre. Mi cara estaba en la portada.
La cara que mi familia llamó fea durante 34 años. En la portada de una revista nacional de arquitectura. Me fotografiaron de pie frente al juzgado restaurado en Virginia Occidental. Sin sonreír, sin posar, simplemente de pie con los brazos a los lados, mirando directamente a la cámara como mi padre me enseñó a pararme. Firme, presente, consciente. Mi padre enmarcó la portada. La colgó en la pared de la sala junto a la foto de la graduación de Jolene de la escuela secundaria. Mi madre no la quitó. Tampoco la reconoció. Allí estaba, un hecho silencioso en una casa que había pasado décadas evitando hablar de mí. Helene me envió un mensaje de texto. Vio la revista. Felicidades. Respondí, gracias. Nada más. La tía Patricia no me había hablado desde la reunión. El tío Ray me envió una carta manuscrita en papel rayado de un bloc de notas. Debería haber dicho algo hace años. Lo siento, no basta, pero es todo lo que tengo. Doblé la carta, la puse en el cajón de mi escritorio junto a la carpeta de mi padre. Mi madre no llamó, ni una sola vez. No esperé junto al teléfono. Ese día de Acción de Gracias, no fui a casa de mis padres. En cambio, fui a la gasolinera que había visto en la carretera. Recorrí la propiedad, medí las paredes, fotografié cada ángulo. Presenté una propuesta de restauración al condado el lunes siguiente. Un espacio comunitario pro bono. Un edificio que nadie miraba en un lugar por donde todos pasaban en coche. Sabía algo sobre eso. Mi estudio al final de la tarde. La luz que entraba por las ventanas era del mismo color ámbar que aquella noche en la reunión. Y la dejé sobre mi escritorio sin encender la luz. Arriba. La caja de zapatos seguía allí. La misma caja de zapatos de la universidad, ahora sujeta con cinta adhesiva en una esquina. Dentro, las fotos que me tomé cuando nadie más lo hacía. Mi primer apartamento, mi primera mesa de dibujo, el día que aprobé mi examen de licencia, todo tomado con cámaras desechables, de esas Kodak amarillas. Añadí 2 fotografías nuevas, la portada de la revista y la foto de antes de la gasolinera. Luego añadí una más. La foto mía a los 10 años detrás de la planta con el vestido heredado. La que saqué del álbum en la reunión. La levanté. Niña pequeña, planta grande, nadie mirándola. Levanté la portada. Mujer de 34 años de pie sola. Todos mirándola. La misma chica, le dije a la habitación vacía. La misma chica. Coloqué las fotos una al lado de la otra en la caja de zapatos, cerré la tapa, la puse en el estante encima de mi escritorio donde solían estar mis herramientas de dibujo. Algunas personas guardan trofeos. Yo guardo la prueba de que estuve aquí. Esto es lo que sé ahora. No se puede restaurar una familia que no quiere ser reparada. Pero puedes construir una vida que no necesite su aprobación para mantenerse en pie. Cada edificio que he salvado comenzó de la misma manera. Alguien lo miró y dijo que no valía nada. Y luego alguien más lo miró más de cerca, vio la estructura, vio la artesanía, vio en lo que podría convertirse si alguien se preocupara lo suficiente como para intentarlo. Nunca fui la fea. Simplemente estaba en el lugar equivocado. Esa es mi historia. 34 años de etiquetas, un desconocido con una tarjeta de presentación y una caja de zapatos llena de pruebas de que siempre valió la pena verme. Si esta historia te recordó a tu propia familia, compártela con alguien que necesite escucharla. Deja un comentario. Suscríbete.